inicio del desarrollo, del ser humano. Ante todo, las disculpas de no tener la clase presencial. Lo que pasa es que estoy con un proceso respiratorio bastante comprometido que no me permite poder, desplazarme. Bueno, eh, como introducción a este tema es importante mencionar que los trastornos de migración neuronal representan un grupo de malformaciones congénitas del sistema nervioso. Este conjunto de malformaciones van a alterar el proceso en el que millones de células migran desde la matriz germinal hasta el sitio donde residirán el resto de su vida. ¿Cómo así? Embriológicamente. Vamos a encontrar lo primero, que es una proliferación celular, lo segundo, que es una migración neuronal, y lo tercero, que es una organización cortical. Entonces, la proliferación celular, perdón. La proliferación celular se da a partir de la séptima semana ya de gestación. Esto nos va a conllevar a que esta proliferación de neuronas jóvenes salen de la capa subependimaria de las paredes de los ventrículos laterales. Y de ahí van a llegar hacia la matriz germinal. En la matriz germinal lo que van a realizar son mitosis de células madre para la producción de las neuronas y células gliales que formarán el cerebro maduro. ¿Ya? Entonces, si nosotros ya hemos visto la anatomía y estamos hablando de las regiones o de las capas subependimarias, entonces eh, entendemos de que esta proliferación de células subependimarias de paredes de ventrículos laterales van a llegar a formar, alojándose en la matriz germinal, formando el cerebro maduro. Bien. Esa es la proliferación celular. Entonces, la migración neuronal se produce a partir de la octava semana. Comienza la migración de las primeras neuronas, como, miren, sigan la secuencia, por favor. Existe la proliferación celular que se da a la séptima semana. Las neuronas jóvenes salen de las capas subependimarias de las paredes de ventrículos laterales, llegan a la matriz germinal, se produce la mitosis, donde de las células madre para producción de las neuronas y células gliales que van a formar este, el cerebro maduro. A la octava semana se comienza la migración de las primeras neuronas jóvenes de la matriz germinal para formar la corteza cerebral. Esto ya van migrando, ya se han producido las células, la mitosis, y de ahí en la octava semana van a migrar
estas neuronas jóvenes de la matriz germinal hacia la corteza cerebral. En la corteza cerebral van a generar elongaciones de las células alejándose de la superficie ventricular y al alejarse van a migrar desde la superficie hasta la región de la pía madre, ¿ya? Entonces, octava semana, ya empieza la migración hacia la corteza cerebral, se alejan de la superficie ventricular, migrando hacia la superficie, desde la superficie hasta la pía madre. La organización cortical. Primero, ya hemos dicho, migran, llegan a la corteza. Esa van a ir a formar la primera capa. Segundo, formarán otras capas que son 7, ¿ya? Perdón, son 7, pero la 7 es transitoria, ¿ya? Y van a formar la capa 6, 5, 4, 3, 2, porque la primera es cuando migran las células y forman la futura corteza en la capa molecular. De ahí ya viene la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, y la séptima solo es transitoria. Una vez que han llegado a la corteza, se van a establecer conexiones sinápticas con las neuronas locales y con las neuronas a distancia, en un proceso conocido como organización cortical. Entonces, vimos la proliferación, vimos la migración y ahora cómo se organizan en la cortical, en la corteza. 6 estables, 7 transitorias en las capas, llegan a la corteza, hacen conexiones sinápticas con las neuronas locales y con las neuronas a distancia, y todo eso se le llama organización cortical. Una vez que esto ocurre y se forma ya el cerebro maduro, vamos entonces, si ya sabemos cómo se forma lo normal, vamos a ver cómo se forma lo anormal. Entonces hablaremos ahora de las malformaciones por alteración en la proliferación anormal de las células, de las neuronas y células gliales. Entonces, estas se presentan a nivel de la proliferación, es decir, a nivel de la séptima semana. Entonces, la esquisencefalia es una malformación cortical rara que se manifiesta como una hendidura forrada de materia gris que se extiende desde el epéndimo hasta la pía madre. Epidemiológicamente se presenta entre 1.5 casos en 100.000 nacidos vivos. Esta patología va a generar una hendidura que se extiende desde la superficie ependimaria del cerebro hasta la pía madre y las dos capas que se unen a nivel de esta hendidura, la llamada costura pial ependimaria. Si nosotros ya nos acordamos de la topografía, de la anatomía que hemos repasado en las clases anteriores, nos vamos a dar cuenta, o ya nos estamos ubicando, ¿no? Que sale desde la región epidimaria, ependimaria, y se va hasta el cerebro, hasta la pía madre y las dos capas que se unen en la hendidura. Las características radiográficas. Las esquisencefalias a veces pueden ser bilaterales y se dividen en dos tipos morfológicos, las de labio abierto y las de labio cerrado. Cuando hablamos de una esquisencefalia de labio abierto, cuando las paredes hendidas están separadas y rellenadas con líquido cefalorraquídeo, perdón, y forma más común en casos bilaterales. Ya, entonces las paredes
hendidas están separadas y rellenadas con líquido cefalorraquídeo en labio abierto. La forma más común es que éstas sean bilaterales. En labio cerrado, las paredes hendidas están en oposición. La forma más común de labio cerrado son unilaterales. Y acá tenemos un caso, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es una resonancia magnética ponderada en secuencia de T1, de T2, perdón, en T1 y en FLAIR. Entonces, vemos acá ventrículos laterales. Estos ventrículos laterales tienen en esta parte la región ependimaria. De la región ependimaria es que se abren hasta la región de la pía madre. Entonces, todo esto está contenido con líquido cefalorraquídeo. No hay un cierre por cuanto se le llama la esquisencefalia del labio abierto. Lo mismo vemos en el T1 y lo mismo vamos a ver en el FLAIR. ¿Ya? Por eso es que no lo suprime, porque solo es líquido cefalorraquídeo. Ahora, eso es en las esquisencefalias. Como ejemplo, hemos colocado para que puedan evidenciar. En los casos que se hablan de bilaterales, tenemos esta apertura, esta hendidura de este lado también. ¿Ok? Entonces sería bilateral. Y cuando es de labio cerrado, no hay comunicación con la pía madre, llega a cerrar por este nivel y normalmente son unilaterales. Las hemimegalencefalias. Trastorno congénito poco frecuente, deformación cortical, con crecimiento excesivo amartomatoso en todo o en parte de un hemisferio cerebral. Hemimegalencefale, es decir, un crecimiento de uno de los lóbulos, ¿no? De los hemisferios cerebrales. Esto se debe a una mayor proliferación o disminución de la apoptosis o la mezcla de ambas, referidas a las neuronas en desarrollo. Epidemiológicamente, la presencia de hemimegalencefalia presenta el 0,2% de estos casos presentarán epilepsia en el paciente. La clasificación, pues son aislados, son sindrómicos que pueden ir asociados a múltiples síndromes. Perdón, a múltiples síndromes. Características de la hemimegalencefalea. En la resonancia magnética nos proporcionará la mejor imagen, porque ya hemos dicho que la resolución de resonancia es netamente anatómica, ¿no? Entonces, las características típicas del hemisferio afectado van a incluir aumento del tamaño del ventrículo de ese lado, aunque en algunas veces puede estar disminuido. Va a haber poca profundidad de los surcos y con amplitud de las circunvoluciones. Es decir, los surcos no van a ser profundos y las circunvoluciones o giros se van a ver bien ampliados. Calvaria agrandada, engrosada, calcificaciones a nivel de la sustancia blanca. Puede estar asociado con anomalías venosas del desarrollo. La corteza del hemisferio afectado puede ser normal, pero a menudo puede mostrar polimicrogiria, lisencefalia, agiria, paquigiria. Polimicrogiria, que son múltiples circunvoluciones, pero pequeñitas. Lisencefalias, que se ve liso
toda la corteza y no se evidencian los surcos. La agiria es que no tiene giros y la paquigiria es los giros agradados. Puede haber heterotopias de la materia gris también. Por ejemplo, miren este caso de acá, el agrandamiento del hemisferio cerebral izquierdo representado en una resonancia potenciada en secuencia T2 y T1. En esta secuencia ponderada en T2 estamos viendo que los surcos son largos, largos. Acá hay un poquito de circunvoluciones bien seguidas que serían polimicrogirias. En este lado ya se ve como una lisencefalia. A este lado se ve una paquigiria y el ventrículo lateral incrementado de tamaño. Entonces, todas estas alteraciones las estamos viendo solo en el hemisferio agrandado. Aunque en el contralateral también se pueden ver circunvoluciones o surcos bien poco profundos y circunvoluciones bastante continuas y pequeñas que serían o que representarían una polimicrogilia. Entonces, estas es las imágenes de una hemimegalencefalia. La displasia cortical focal de células abalonadas. Estas displasias corticales focales de células abalonadas representan un grupo heterogéneo de trastornos de la formación cortical que pueden mostrar características tanto arquitectónicas como proliferativas. Son una de las causas más comunes de epilepsia y pueden asociarse con esclerosis del hipocampo y neoplasias glioneuronales corticales. Epidemiológicamente hablando, estas displasias corticales focales son causas de epilepsia refractaria en adultos. Pueden ser de tres tipos: a nivel de lóbulos temporales, a nivel de lóbulos frontales, la tipo 2, y asociado a otras patologías que serían la tipo 3. Las características radiográficas de la displasia cortical focal es un engrosamiento cortical. Va a haber un desenfoque de la unión de materia gris, materia blanca, con una arquitectura normal de capa subcortical. Hay una hiperintensidad de la señal en T2 y FLAIR a nivel de lo que es la sustancia blanca. Eh, T2 y FLAIR, hiperintensidad también de la materia gris. El patrón sulcal o giral se va a ver discretamente anormal y puede presentarse hipoplasia segmentaria y olovar y o atrofia del hemisferio, del lóbulo afectado. Entonces, si yo les pongo esta imagen, estamos viendo en un corte axial la tipo 1, ¿no? La tipo 1 que es temporal. ¿Qué es lo que llama la atención a este nivel? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es esa alteración de de ese incremento? Vemos a nivel del temporal este engrosamiento, ¿no? Engrosamiento con hiperintensidad a nivel del hipocampo, que nosotros no lo vemos en este nivel. Entonces, este engrosamiento hipocampal es lo que está generando. Tipo 2 frontal,
y estamos viendo a este nivel este engrosamiento, ¿no? Miren cómo se ve este engrosamiento a ese nivel. Ahora, si se han dado cuenta, son muy sutiles, pero tenemos que siempre verlo en forma comparativa. Miren cómo va esta forma de los hipocampos, si es que uno de los hipocampos es más grande que el otro, y nosotros identificamos, oye, mira, esta parte de acá es bien ancha y que pierde un poquito la morfología en relación a este lado. Y acá mira cómo está yendo y mira esta parte de acá, cómo genera este engrosamiento a nivel de la cortical, que ya nos despierta, inmediatamente llama la atención. Las malformaciones producidas por alteraciones de la migración neuronal en el espectro de lisencefalia y paquigiria es una forma muy útil de describir el espectro de enfermedades que causan una suave y relativa alteración de la superficie cerebral. Las agirias es que no hay giros. Paquigirias, los surcos son pequeños y las circunvoluciones o los giros son anchos. Y la lisencefalia es una superficie suave del cerebro, es decir, no vamos a ver ni surcos ni giros. Las clasificaciones de las lisencefalias, es decir, aquellas lesiones que no van a mostrar ni surcos ni giros, pueden ser de dos tipos. La tipo uno, que es la clásica, es una lisencefalia típica que va a presentar en el paciente hipotonía marcada y escasez de movimiento. Le hacen una resonancia magnética y lo primero que nosotros vemos es que no hay, en el paciente vemos hipotonía, escasez de movimiento, le hacen resonancia y vemos una lisencefalia clásica, sin giros y sin giros y circunvolución. El tipo 2, que es el tipo complejo de adoquines, es una lisencefalia asociada con síndromes similares a la distrofia muscular, ¿ya? Pero ese complejo lo vamos a ver como adoquines. Como se verán, la lisencefalia tipo 1 y tipo 2 muestran apariencia vagamente similares. Por lo tanto, el término común lisencefalia. Pero son visibles diferentes apariencias macroscópicas y de imagen, que es lo que nosotros vamos a identificar. La lisencefalia tipo 1 clásica puede aparecer como la apariencia clásica de un reloj de arena o con algunos giros mal formados. Es decir, surcos bien pequeñitos que se pueden asociar o confundir como una paquijiria y una superficie exterior netamente lisa. Suelen asociarse con las heterotopias en bandas, que también las vamos a ver en algunas facomatosis. La lisencefalia tipo 2, por otro lado, tiene una superficie microlobulada conocida como un complejo de adoquines. La heterotopia de banda no es evidente y la corteza es más delgada que en el tipo 1. Entonces, tenemos el dato ecográfico, tomográfico y de resonancia. En la ecografía, miren, nosotros no vemos ningún surco ni circunvoluciones, todo es liso, liso. Esto es en una ecografía, ¿ya? En una tomografía nuevamente se ve todo liso y en la resonancia, perdón, vemos esta especie de paquigiria, ¿no? Y cuando decimos como reloj de arena, es por esta forma que hace una cinturita acá y una cinturita acá.
Entonces, parte uno y parte 2. Lo mismo vemos en la ecografía, cinturita acá y cinturita acá. Igual que acá, es como un reloj de arena, ¿no? Entonces, acá podemos decir que esta puede ser una licencefalia clásica y esta podríamos, no es la representación normal de adoquines, pero es una imagen muy similar que también podría verse en la tipo 2. Seguimos con las malformaciones producidas por la alteración de la migración. Entonces vamos a encontrar las heterotopias de la materia gris. Son un grupo relativamente común de afecciones caracterizadas por la interrupción de la migración neuronal desde cerca del ventrículo hacia la corteza, lo que resulta en neuronas normales, pero de ubicación anormal. Son un subconjunto de trastornos de la formación cortical, las heterotopias. Es decir, todo estaba yendo bien, solo que las neuronas que ya estaban bien formadas se ubicaron en sitios donde no tenían por qué haberse quedado. Estos son las heterotopias nodulares, que básicamente son de localización subependimaria, que es la más frecuente. Las heterotopias subcorticales. Ah, y las heterotopias difusas. La heterotopia de banda, también conocida como heterotopia de corteza doble o lisencefalia ligada al cromosoma X, Q22.3. Por ejemplo, hay otro tipo de lisencefalia tipo 1 y 2 que también se ven en las heterotopias difusas y las heterotopias laminares, un término problemático definido de forma variable. Entonces, las heterotopias nodulares son subependimarias y subcorticales, y las difusas son heterotopias en banda, ¿no? Se van a ver paralelos a las regiones subependimarias. Ya sabemos que van ligados al cromosoma X, ¿no? XQ22.3. Y las lisencefalias tipo 1 y 2, que también pueden estar dentro de lo que son heterotopias difusas. ¿Cómo las vamos a ver en las imágenes? En la resonancia magnética, el tejido heterotópico sigue la materia gris en todas las secuencias. Sus márgenes son a menudo indistintos. Es necesario un examen cuidadoso del resto del cerebro para identificar anomalías asociadas. En general, la espectroscopía de la resonancia magnética muestra demuestra una disminución. La espectroscopía es, eh, es un software que se utiliza en resonancia magnética para ver las liberaciones de las enzimas. ¿Y esta qué nos va a mostrar? Demuestra una, una disminución en la relación de N-acetilaspartato con la creatina. En la materia gris heterotópica en comparación con los sujetos de control normales. Es importante tener en cuenta que la comparación de la traza espectrográfica con el lado contralateral de la apariencia normal no es necesariamente válida como un control. Por eso es mejor hacerlo con otros pacientes y no un hemisferio con el otro en el mismo paciente, ya que estas anomalías en pacientes con malformaciones del desarrollo cortical pueden estar generalizadas y no netamente visibles. Por ejemplo, ay, perdón. Acá estamos viendo un corte
axial de una resonancia magnética de encéfalo, donde nosotros estamos viendo secuencia ponderada en T2, y a nivel de las regiones ependimarias, vemos estas imágenes nodulares que podrían representar las heterotopias nodulares, y estas imágenes que las vemos acá bajando podrían estar en relación con las heterotopias en banda. Lo mismo vemos a este nivel, ¿no? Estas imágenes que descienden. Entonces, heterotopia en banda y heterotopia nodular, que son las más frecuentes, las subependimarias. La polimicrogiria es una de las muchas malformaciones del desarrollo cortical junto con las heterotopias de la materia gris. Se encuentran en un grupo desconcertante de afecciones caracterizadas por anomalías tanto en la migración de las neuronas a la corteza y a la organización cortical anormal, polimicrogiria, ¿ya? Epidemiológicamente se observa polimicrogirias secundarias a infecciones por citomegalovirus intrauterino. Entonces, cuando nosotros vemos en una ecografía intraútero y estamos viendo ya la presencia de polimicrogiria sospechosa, nos hace pensar. Y el antecedente de la madre nos hace sospechar inmediatamente en que podría estar debida como consecuencia a citomegalovirus. Patologías después de las 20 semanas normalmente. Las características radiográficas, la distribución es variable, sin embargo, existe una predilección por la región perisilviana. Está involucrada en el 80% de los pacientes y la participación bilateral es común en un 60%. En la región frontal, aproximadamente el 70%, las circunvoluciones de los rectos y la circunvolución del cíngulo típicamente eh, se van a mostrar como que no tan comprometidas. Las parietales, el 63%, temporal, el 38%, el hipocampo se libra típicamente de esto, y las occipitales en el 7%, perdón, de la corteza visual se libra, solo el 7% está libre de este tipo de polimicrogiria. En la resonancia magnética es la modalidad de elección para evaluar la polimicrogiria, tanto por la morfología como la intensidad de la señal, que pueden ser anormales. La mejor pista diagnóstica es el engrosamiento cortical. Intensidad de señal. La corteza polimicrogírica generalmente tiene características de señal similares a la materia gris normal. La sustancia blanca subyacente no es con poca frecuencia hiperintensa en imágenes ponderadas en T2, esto en un 20 a 27%, que pueden relacionarse con espacios perivasculares dilatados. Ocasionalmente menos del 5% y quizá más en pacientes con infecciones congénitas. La corteza anormal muestra regiones de calcificación, que también vamos a encontrarla en pacientes que pudiesen tener TORCH o CMV. Por ejemplo, acá estamos viendo secuencias ponderadas en corte axial, no, en un corte coronal, en un corte axial y en dos cortes axiales. El corte coronal nos está mostrando áreas que se ven con alteración de los giros. Tenemos a este nivel
tenemos a este nivel que hablan un poquito de la alteración a nivel de la sustancia blanca. En esta imagen de acá central, nosotros estamos viendo estas imágenes que son a predominio de la, este, de la de predominio insular, ¿no? Y en nuestra imagen ya con secuencia ponderada en T2 encontramos toda esta alteración a nivel de las circunvoluciones y de los giros. Ya te la vamos a ver como vemos, ¿no? Uno, 2, 3, 4. Entonces se ve ese tipo de alteración. Igual acá, uno, 2, uno, 2, que hay esa pérdida, ¿no? Evidente. Y en esta parte de acá que la vemos uno, 2, 3, 4, ¿no? Muy bien. Eso es en cuanto a lo que es alteraciones de la migración neuronal. Vamos a hacer solo un preámbulo. Ver- disculpe. Eh, Solo un preámbulo de lo que corresponde a tumores pediátricos, tumores supratentoriales. Dentro de los tumores supratentoriales vienen los gliomas y dentro de los gliomas están los astrocitomas de bajo grado. Los astrocitomas o los tumores astrocíticos son tumores primarios del sistema nervioso central que surgen de los astrocitos o parecen similares a los astrocíticos en la histología que surgió de las células precursoras. Son los tumores más comunes que surgen de las células gliales. Se pueden dividir en aquellos que tienen un crecimiento difuso, la gran mayoría generalmente con un grado más alto y un peor pronóstico. Y aquellos que están localizados tienden a tender a tener un grado más bajo y un mejor pronóstico. ¿Ya? Lo vamos a dejar acá en tumores pediátricos. Eh, Lamentablemente ya no puedo, la tos se me viene continuamente y creo que estoy empezando nuevamente a hacer un poco de fiebre. Así que en la siguiente clase vamos a hablar de los tumores pediátricos supratentoriales. No sé si hasta acá tienen ustedes alguna pregunta.